Estén muy bien. Vamos a la palabra de Dios entonces. Que yo creo que vinimos fue a escuchar a Dios y no a ver al pastor, ¿cierto? Amén, ¿cierto? Ok, vamos a la palabra de Dios. Entonces levante su Biblia. ¿Y cómo es que dice un cazarroquero bonito de Cali? Que la palabra de Dios es la verdad. Que todo lo que dice se hará en mí y se hará por mí. Por eso sé que si hoy dispongo mi mente y mi corazón, hoy mismo ella sanará, edificará y prosperará mi hermosa y maravillosa vida. Voy a pedirles el favor de que me acompañen a Primera de Reyes 20, versículo 40, por favor. Primera de Reyes, capítulo 20, verso 40. 20:40, Primera de Reyes. Los espero para que lo leamos juntitos y nos metamos en la película de hoy, porque el sermón de hoy seguramente le va a hablar también a usted. Me regalan un amén cuando quieran. Muy bien, léalo conmigo, por favor. ¿Cómo dice Casarroca? Mientras este servidor de su majestad estaba ocupado en otras cosas, el hombre se escapó. Esa es tu sentencia, respondió el rey de Israel. Tú mismo has tomado la decisión. Ore conmigo, por favor. Padre de los cielos, Señor Dios Todopoderoso, te alabamos y te bendecimos, Señor Jesús. Creemos con todo nuestro corazón que el Señor está en este lugar, que Jesús ha venido esta mañana a soplar el hálito de vida sobre la iglesia, Señor Jesús. Que sin tu Padre Santísimo, sin tu palabra, sin la pronunciación, Señor Jesús, de lo que nos libera, de lo que nos sana, Señor Jesucristo, sería imposible seguir viviendo y especialmente seguir, Padre Santísimo, en tus atrios, Dios. Por eso te pido de manera especial que lo que me contaste a mí, yo lo pueda contar ahora a toda la iglesia, Señor Jesús. Que la iglesia lo escuche y que le parezca como me pareció a mí, con toda humildad, Señor Jesús. Me pareció maravilloso lo que tú puedes hablarle a uno, Señor. Y que hoy esta iglesia salga maravillada, Dios. No por la elocuencia del predicador, Señor Jesús. Jesús, es por tu palabra, Dios. Es por lo que vas a hacer con nosotros en los próximos minutos, Dios. Por eso te damos un buen aplauso, Jesús, con todo nuestro corazón. Amén. Y amén, Señor Jesús. Mientras este servidor de su majestad estaba ocupado en otras cosas, el hombre, el pastor se quedó solo. A ver, leámoslo juntitos, a ver, ¿qué dice? Mientras este servidor de su majestad estaba, ¿cómo? Ocupado en otras cosas, el hombre se escapó. Esa es tu sentencia, respondió el rey de Israel. Tú mismo has tomado la decisión. Voy a tratar de contextualizarlos un poquito más, porque uno queda ahí como perdido si no lee toda la historia, lógicamente, porque la palabra de Dios es la suma de tu palabra, es verdad. Amén. ¿Qué está sucediendo? Está sucediendo una guerra. ¿Por qué no dice conmigo, estamos en una guerra? Entonces está sucediendo una guerra, y en medio de la guerra un hombre encuentra una persona que debe ser capturada. Y la orden sobre el capturado, sobre el reo, sobre el preso es: téngalo ahí. A quien se le da la orden de cuidar al delincuente, al prisionero, se descuida y lo deja ir. Y entonces vuelva a leer conmigo desde el versículo 39, versículo 40, y ahí contextualizamos mejor la historia. Versículo 39, ¿lo tienen? Cuando pasaba el rey, el profeta le gritó. 2 puntos. Es decir, perdóneme un segundo, le meto la pata. Cuando dice que el profeta, está hablando de que el hombre que cuidaba al delincuente era un profeta. Para que usted entienda. Es decir, un hijo de Dios. ¿Ustedes quiénes son? Entonces mire a su hermano y dígale: si vas a cuidar algo, es una responsabilidad espiritual. ¿Cómo se llama eso? ¿Una responsabilidad qué? Espiritual. Entonces, cuando pasaba el rey, el profeta le gritó 2 puntos. Este servidor de su majestad entró en lo más reñido de la batalla.
Allí alguien se me presentó como un prisionero y me dijo: hazte cargo de este hombre. Si se te escapa, pagarás su vida con la tuya o con 3,000 monedas de plata. Entonces, me encanta lo que dice la Biblia, me fascina. Primero pone la parte económica y después pone la parte de la vida. ¿Por qué? Porque es más posible que lo maten por descuidado a que consiga en una vida 3,000 monedas de plata. Sigo leyendo. Mientras este servidor de su majestad estaba ocupado en otras cosas, el hombre se escapó. Y el rey contesta: esa es tu sentencia. Respondió el rey de Israel: tú mismo has tomado la decisión. El sermón de hoy lo he titulado Antifaz, y ya se va a dar cuenta al final del servicio por qué lo he titulado de esa manera. Pero quiero que piense un segundo en todo el contexto de lo que está sucediendo. Imagínense que este hombre, o estamos todos, en medio de una guerra. En la época no habían seguramente los cañones, no habían las pistolas de hoy en día, pero pues existían muchas personas que estaban peleando. De hecho, en un día dice que murieron 300,000 personas. O sea que la gritería, el dolor, las armas, los chofar, que es ese cuerno que suena hermoso, que puedes escucharlo a 5 kilómetros de distancia, todo eso sonaba. Había mucho movimiento. Y el mucho movimiento de alguna manera fue determinante a que el profeta se descuidara y permitiera que el hombre al que tenía que vigilar se le escapara. Si usted se da cuenta, hoy en día hay muchas cosas que se nos escapan a nosotros. Hay muchas cosas que son nuestra responsabilidad, pero hay tanto ruido. Son tantas las preocupaciones, son tantas cosas las que hay que hacer. Entonces empezamos a perder la responsabilidad, porque tenemos mucho por hacer, escuchamos muchas cosas, atendemos muchas cosas. Esa es la maldición de toda la contaminación después de haber salido del Edén. Dios había creado una tierra tranquila, donde dice la Biblia que Adán y Eva percibían la voz de Dios y caminaban con Dios. Imagínense el paraje tan divino. Y hoy en día, si usted se da cuenta, en un devenir diario, cotidiano, ayer, mañana, pasado mañana, usted se da cuenta lo difícil que es escuchar a Dios hoy en día. Tú te das cuenta. Seguramente usted no se da cuenta, pero si usted le pregunta a Dios: Dios, ¿hace cuánto no te escucho? El Señor te va a decir: tú escuchas mucho tu propia voz por mucho ruido. Dicen amén, iglesia. Hay tantas cosas por hacer que hay un capítulo de la Biblia que me llama mucho la atención a mí, y hasta me llega a parecer una cosa complicada. El capítulo 31 de Proverbios, que es el capítulo donde Dios le dice a la mujer lo que tiene que hacer. Cuando uno lee el capítulo 31 de la Biblia, de Proverbios, y lo termina de leer, uno termina: ¿a qué horas hace una mujer eso? Díganme las mujeres. Digan solo las mujeres: ¿a qué horas hago eso? Y si usted se da cuenta, lo hacen. Lo mejor de todo es que lo hacen. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la verdad. Dicen amén. Ahora démosle un amén a las mujeres y los hombres. Bueno, en el primer servicio fueron un poquito más corteses. Voy a darles una segunda oportunidad. Vuélvalo a decir. No, mijito, dejemos así. Yo estoy muy agradecido con mi esposa. Las mujeres hacen mucho por nosotros. Uno sin una mujer, yo no sé dónde estaría uno. Claro, uno tiene al Señor. Uy, pero gracias a Jesús porque vino con vieja y todo. Por eso las mujeres sabias y las mujeres especiales están como los delfines rosados, en vía de... Véala. Ella no es que esté alegando, sino está tratando de mandar el mensaje de que aquí estoy todavía yo. Mucho ruido, mucha contaminación ambiental, mental, espiritual. Y estamos perdiendo el foco de nuestras responsabilidades.
Hay mucho por oír, hay mucho por hacer. Y las prioridades se fueron a la parte trasera del bus. Que cuando llega la parada es difícil bajarnos. Y a veces nos tenemos que bajar en la siguiente parada. Porque no estamos dándole... Me va a perdonar la repetición de lo que voy a decir. No le estamos dando prioridad a las prioridades. Y lo primero tiene que ser lo primero. Y nosotros estamos confundiendo muchas cosas por el ruido. Y este hombre hizo lo mismo. Él solamente tenía que hacer esto, mire. Sentarse y vigilar que el tipo no se lo volara. Cogerlo. Tenerlo simplemente ahí. Si le tiene confianza al de al lado, cójalo duro ahí. Cójalo duro. Entiérrele las uñas. Solo tenía eso. Ahora, si yo les dijera que en todo el servicio tienen que hacer eso, seguramente algunos soltarían más adelante la mano. Porque no nos concentramos en nuestras responsabilidades. Nos parece demasiado largo. Y espero que la responsabilidad suya de estar sentado en esta iglesia sea más importante que pensar en lo que tienes que hacer más tarde o mañana. O si no, no vas a conocer la verdad. Vas a oír la verdad. Y lo peor que le puede pasar a uno es que la Biblia sea oído. La palabra de Dios debe llevarse a la práctica. Y solamente se hace si se conoce. Dicen amén, iglesia. Mateo 23, verso 23. Mateo 23, verso 23. A los que les gusta por ahí todavía echar el chance, vea, y leo dos números. 23, 23. ¿Que no? Ay, Dios mío. Mateo 23, 23. Si lo encuentran, me regalas un amén. Hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas. Dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino. Pero han descuidado los asuntos ¿qué? Más importantes de la ley. Tales como ¿qué? Justicia, misericordia y fidelidad. Diga conmigo, justicia, misericordia y fidelidad. Punto seguido, ¿qué dice? Debían haber practicado esto sin descuidar ¿qué? Aquello. Vuelva a decir conmigo, lo primero es lo primero. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? Lo primero. ¿Qué es lo importante? Lo primero. ¿Cuál es la prioridad? Lo primero. ¿Quién es lo primero? Dios es lo primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Primero Dios, digan amén. Póngase la mano aquí en la cabeza y diga conmigo, por encima de mí, solo Dios. Y con esa mano dele un aplauso a Dios con todo su santo corazón. Y entonces el rey le hace una pregunta al profeta. ¿Cumpliste con lo que te dije? ¿Cumpliste el edicto que decía que tenías que cuidar a un hombre y no dejarlo ir? ¿Dónde está el hombre que te dimos a cargo? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo el encargo que te dimos? Y él solamente dice, se escapó. Lo dejé ir. Clave número 1. Muy ocupados. Muy ocupados. Como se lo dije anteriormente, todos estamos muy ocupados. Todos. Es el siglo de mayor ocupación del hombre. Y cuando hay mayor ocupación hay menor meditación. Y cuando hay menor meditación hay menor revelación. Y cuando se acaba la revelación se acaba la santificación. Y sin santificación nadie podrá ver a Dios. El principio de que Dios debe ser el primero va de la mano de la salvación. Dicen amén, iglesia. ¿Dónde está el hombre que te dije que cuidaras? Por encima de cualquier cosa te dije que lo cuidaras. ¿Dónde está? En la misma temática que utilizó Adán y Eva. Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás? ¿Y dónde estaba Adán? Escondido. ¿Cuál era la prioridad de Adán? Amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas. ¿Y qué hizo Adán? Vio otras prioridades con su mujer. Dios le había dicho a Adán, cuida a la vieja. Porque cuando uno descuida a la mujer que Dios le ha dado a uno, la mujer se pone a hablar con serpientes. Amén.
Escuchen, hombres, y no es un chiste, aunque suene chiste. Una mujer sola, teniendo a su hombre al lado, es un peligro. Uno tiene que estar al lado. Digan amén las mujeres. Y a las mujeres les gusta que uno esté al lado. Digan amén otra vez, mujeres. O si no, terminan hablando con culebras. Y Dios no quiere eso. Porque cuando la mujer habla con culebras, casi siempre Dios termina siendo el segundo en ese hogar. Porque una mujer en el área espiritual de un hogar imparte orden. La mujer que se arrodilla es una mujer que pone a su hogar por encima de cualquier cosa. Me acordé haciendo este sermón de algo que me pide mi esposa casi todos los miércoles: que le cuide el arroz o que le apague el horno. Porque todos los miércoles ella va al hogar de las niñas y yo me quedo en la casa estudiando para el miércoles. Y siempre, yo no sé qué tiene el miércoles, pero tiene algo. Y ella me pide el favor de que le cuide el horno. Cuando ella me dice esa palabra, yo inmediatamente me pongo nervioso. ¿Por qué? Porque yo siempre estoy en otro mundo. Entonces le doy gracias a Dios porque ella me está llamando cada rato. ¿Cómo va el horno? ¡Ay! Y corra a ver el horno. Y me doy cuenta que todavía no es tiempo. Finalmente me llama y me dice: puedes apagarlo. A veces ha llegado y hasta se me olvidó apagarlo. Pero gracias a Dios no se quemaron las cosas. Quedaron un poquito bronceaditas, pero nada más. Muchas cosas nos vamos ocupando. Y el rey le pregunta a este hombre: ¿cómo fue que dejaste que esto sucediera? Y yo voy a contestar por el profeta. Y voy a contestar por mí. Poco a poco. Poco a poco me voy alejando de mis responsabilidades. Uno no se levanta una mañana diciendo: hoy me voy a distanciar de mis hijos. Uno no se levanta una mañana diciendo: hoy no le voy a hablar a Dios. No. Una mañana usted se levanta y ya no camina con la misma velocidad hacia lo que tiene como responsabilidad. Número 1, prioridad en su vida. El rey le dice al profeta: ¿te amarraron? No. ¿Te dieron dinero para que lo soltaras? No. Ya sé. La esposa del hombre te sedujo y te dijo que te ibas a la cama con ella si lo dejabas libre. No. Entonces, ¿qué pasó? Me distraje. La distracción es en este siglo la mayor herramienta que utiliza Satanás para distraernos de nuestras responsabilidades. Dicen amén, iglesia. Diga conmigo: la distracción se lleva mi comunión. La distracción. Piense en todos los niveles de su vida: sentimental, material, espiritual, financiero, lo que sea. Usted se desconcentra y usted pierde la comunión con eso. Es decir, que usted pierde el control. Y cuando pierdes el control tienes que pagar. Y a veces pagamos demasiado por irresponsables. Y a veces tenemos que morir por irresponsables. Hay personas que se enferman de enfermedades, perdónenme la redundancia, y se enferman por irresponsables con su propio cuerpo. Y la sentencia es la muerte. Y a veces algunas personas frente al féretro o frente al estado terminal de esa persona dicen: ¡ay, pero cómo le pasó esto! Irresponsable. Hay una sentencia, y me encanta lo que dice el rey. La sentencia de ser irresponsable es una decisión que tú tomas. Yo decido ser responsable, yo decido ser irresponsable. Diga conmigo: yo lo decido. Primera de Reyes 20:40. Nuevamente. Mientras este servidor de su majestad, yo voy a decir algo con ironía, y este man de donde dice que era servidor de su majestad si no hacía lo que se dice su majestad. ¿Por qué a veces decimos que somos los hijos de Dios si no hacemos lo que Dios dice? ¿Por qué a veces decimos Señor, Señor, y Él no está por encima de nosotros? Mientras este servidor
de su majestad estaba ocupado ¿en qué? En otras cosas. ¿Se dio cuenta? ¿En dónde estaba ocupado? En otras cosas. ¿Sí te das cuenta lo necio y lo insensatos que somos o que es este profeta? El hombre se escapó. Es decir, nosotros, si este profeta estuviera en la época de nosotros, lo diría a lo colombiano: me quedé dormido y en algún momento, en alguna curva, di papaya. Y camarón que se duerme, Proverbios 4:22. Todos lo sabemos. Manejamos la información, pero no nos acercamos a la formación. Somos amigos de la información, pero no nos dejamos tallar por la formación. Porque casi siempre la información le sirve más a otros que a mí. Y eso es irresponsabilidad. Y dice el rey: esa es tu sentencia. Tú mismo has tomado la decisión. ¿Cuál decisión? Pagarme 3,000 monedas de plata que ni viviendo 3 veces lo podrías hacer. Entonces, frikis, muerte. Te advertí, te lo dije. Dicen amén, iglesia. Estaba ocupado en otras cosas. Diga conmigo, ore por favor conmigo, diga: Señor Jesús, a partir de este momento, yo te pido que sanes mi corazón del espíritu de distracción, irresponsabilidad, dejadez y apatía, y traigas convencimiento a mi vida que debo escoger el espíritu del orden, de la prioridad, para que me vaya bien en todos mis asuntos. En el nombre de Jesús. Amén. No te ocupes tanto. Haz lo que tienes que hacer. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: mas tú cumple tu ministerio, haz obra de evangelista. Eso es lo que le dice. Es decir, haga lo que tiene que hacer. Pero no hagas lo que no debes hacer, porque haciendo lo que no debes hacer vas a descuidar lo que deberías haber hecho. Y a todos nos ha sucedido. Y no sé si alguna vez usted se va a dirigir, voy a dar un ejemplo. Usted se va a dirigir con esta botella a llevarla a esa mesa. Pero yendo a llevar esa botella a esa mesa, usted se encuentra con alguien y lo saluda. Y de pronto usted tiene que recoger esta maleta que está mal puesta. Y de pronto tiene que subir aquí. Y después mira la botella y dice: ¿yo para dónde iba? ¿Le ha pasado o no? Prioridades. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Si haces algo, terminarás al final diciendo: ¿yo qué hago en esta iglesia? ¿Yo qué estoy haciendo aquí? ¿Esta Biblia qué es? Porque no organizas tu vida. Y Dios es un Dios de orden. Amén, iglesia. Mire a su hermano y dígale: no te olvides de cuidar lo que debes cuidar. No se olvide de eso. Cuídelo. Y nos estamos ocupando demasiado. Tenemos demasiadas responsabilidades. No solamente hacemos una, hacemos 1000 cosas al tiempo. Tenemos que trabajar, pagar deudas, orar, hacer ejercicio, llamar, chatear, revisar el Face, abrir el Instagram, mirar el Twitter, bañarnos la boca, ir al médico, sacar la basura, cortarnos las uñas, lavarnos el cuerpo, vestirnos, cortarnos el cabello. Bueno, algunos. Tenemos que amar, tenemos que besar, tenemos que reír. ¡Wow! ¿Para qué? Para mantener un estilo de vida. Todo lo que acabo de leer es para mantener un estilo de vida. Y cuidando todo esto como número 1, descuidamos el verdadero estilo de vida, que es Dios primero.
Diga conmigo, Dios es primero. ¿Quién está primero? Dios. Y no sé si se ha dado cuenta. A mí me ha pasado. Y soy el pastor suyo. Horrorícese de lo que le voy a decir. A veces yéndome a lavar la boca, he olvidado que tenía que orar. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado que se ha ido a trabajar sin haber orado? ¿Le ha pasado que un domingo se le olvidó que existe este templo? ¿Se le ha olvidado la fecha de cumpleaños de su pastor? Ay, tires. Prioridades. Diga nuevamente conmigo, Señor, revélame mis prioridades. Prioridades, lo número uno, lo primero. Dios es el primero en esta casa y punto. Para que nunca seamos los últimos. Pero nos está yendo bien. Es que ese es el problema de la iglesia. El religioso cree que como le está yendo bien puede declinar. Y al religioso se le olvida que Dios es eterno. Que a Dios no se le olvida nada. Y que hay una sentencia. Y primero la ley de Dios. Amén, iglesia. ¿Qué se te ha olvidado cuidar? ¿Cuál es el hombre que tú tenías que cuidar? ¿La pornografía? ¿Descuidaste la pornografía? ¿Descuidaste el robo? ¿Descuidaste la dureza de corazón? Ese hombre que tenías que estar amarrado para que no se te escapara y te volviera a hacer avergonzar. ¿Qué dejas escapar en tu vida? ¿Qué no mantienes dominado? El rey le dijo a este profeta: tú tienes una responsabilidad. Y una responsabilidad es una responsabilidad. Una responsabilidad no es un consejo. Una responsabilidad no es algo si como ça. Una responsabilidad es algo que usted tiene que hacer cuando viene de Dios. Y también de los hombres, pero estoy hablando de Dios. Dicen amén, iglesia. Si te comprometiste, cumple. Y hay una cosa que tenemos los hombres y es fea. Abrimos la boca y nos comprometemos. Y a veces le cumplimos más al hombre que a Dios. Y el Señor dice algo muy bonito: para que no te enredes con que yo sea el número uno en tu vida, es mejor que no prometas y que no cumplas. ¿Para qué abres la boca? Si yo soy un Dios que te demanda demasiado tiempo. Tienes que acostarte pensando en mí. Tienes que levantarte pensando en mí. Tienes que prestarme atención a mí. No soy egoísta, pero mi primer lugar no lo negocio con nadie. ¿Se han dado cuenta, hombres, que lo mismo con la mujer de uno? ¿Qué vieja quiere compartir a su esposo? A no ser de que esté encartada. Pero una mujer, ¿qué quiere? ¿Dónde quiere el hombre? Ahí al lado. Todo el tiempo al lado. ¿Y dónde estaba? ¿Y para dónde va? ¿Y qué hubo, mijo? Venga para acá. ¿Por qué? Porque ella dice: ese hombre es mío. Dios dice: esta iglesia es mía. Y Dios quiere que la iglesia piense, no evangélica ni fanáticamente, pero sí radicalmente: Dios es el número. No puedes decirlo, tiene que ser tu responsabilidad. No puedes decirlo, tienes que vivirlo. Dios es el número uno. Dios es bello. Y es lo más bello que nos ha podido suceder a nosotros. ¿Cómo se fue descuidando el profeta de cuidar lo que tenía que cuidar? ¿O cómo es que nosotros nos descuidamos de lo que tenemos que cuidar? ¿Sabe cómo sucede? Poquito a poquito. Poco a poco. ¿Se ha dado cuenta que, por ejemplo, usted alguna vez ha estado en un servicio aquí en la iglesia o en algún lado y a usted le da sueño? ¿Se ha dado cuenta que hay gente que viene a dormir a la iglesia? Pobrecitos, no tienen cama. Yo digo: Dios mío, seguramente no tienen cama. Y ellos empiezan, cuando se van a dormir, empiezan a llamar. Y yo a veces aquí en el altar digo: ¿será que me está llamando a mí?
hasta que quedan dormidos. ¿Cómo? De a poquitos. De a poco. La irresponsabilidad es una seducción. Y la seducción no llega de un momento a otro, es algo paulatino. Es algo que trabaja ¿quién? Satanás. Satanás se parece a los ladrones. Un ladrón cuando va a robar su casa, ¿sabe cuándo se mete? Él no se mete inmediatamente. Él venía estudiándolo a usted hace un año. Y hace un año usted se descuidó. Y él todos los días se daba cuenta que usted venía e iba. Por eso se le dice despectivamente a los ladrones ratas. Porque las ratas o los ratones hacen lo mismo. Ellas se paran a mirar cuál es la conducta de la familia. ¿Dónde dejan comida? ¿A qué hora la dejan? Y ahí es cuando atacan. El enemigo es igual. Es despacio. Pero si usted se da cuenta, Dios no es igual. Dios es un Dios de repente. Digan amén, iglesia. Porque lo que Dios quiere hacer con nosotros, el de repente de Dios no es para destruirnos, sino para amarnos y para arreglarnos la vida. Por eso los milagros son de repentes. Porque Dios es un Dios de repente. Mire a su hermano y dígale: de repente vas a recibir lo que estás esperando. Y si lo creen, denle un aplauso grande y poderoso a su Dios. Proverbios 6, versículos 10 y 11. Proverbios 6, 10, 11. Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos. Verso 11. Y te asaltará ¿la qué? La pobreza. ¿Cómo qué? Como un bandido. ¿Sí se dio cuenta? Y la escasez como a un hombre armado. Es decir, poquito a poquito, de poco a poco. Y el profeta recibe la siguiente orden: cuídeme esto un segundo. Cuídemelo un segundo. Pero el ruido lo hizo dispersarse. Dios está diciendo: cuídate. Cuídame en el corazón que me he sentado, que es el tuyo. Y nosotros empezamos a dispersarnos. Y empezamos a cuidar otras cosas. Y vamos descuidando el corazón de Dios. Cuando nos damos cuenta, Jesús está tirado en el piso y le hemos puesto sillas a todo el mundo. Cuando nos damos cuenta, le hemos servido comida a todo el mundo y Jesús está hambriado. Y por eso Él dice: tuve hambre y no fui tu prioridad. Tuve ganas de un beso y se lo diste a tu mascota. Dios siente. Voy a volverlo a decir: Dios siente. Y porque Dios siente, usted siente. Porque fuimos creados a imagen y semejanza de este Dios maravilloso. Yo recuerdo una vez, para que usted se dé cuenta cómo son las cosas que uno descuida. Una vez estábamos en unas vacaciones por allá en algún lado. Y había un tobogán. ¿Saben qué es un tobogán, cierto? Y Samuel tenía 9, 10 meses. Y yo cogí a Samuel para tirarlo del tobogán. Era como de aquí hasta allá, hasta la salida. Una bajada. Para que aprendiera a nadar. Como bruto el papá, ¿cierto? Tranquilos, ya me convertí. Y entonces yo estaba en la piscina y cogí el niño y le dije a un señor: yo me voy a ir a la parte alta del tobogán, tiro el niño, me lo recibe, ¿cierto? Claro. Y me fui. Llegué allá arriba. Cogí mi bebé precioso, hermoso, que se parece mucho a su papá. Y lo puse en el plástico. Y lo solté. Y esperé un buen rato para que yo no cayera encima de él. Y cuando yo llegué, el niño se estaba ahogando y el Señor se había ido. Mire, yo casi me muero. El niño se estaba ahogando, había caído, estaba en el fondo. ¿Y sabe qué pensé? Lo que usted cree que yo pensé. Ese es mucho desgraciado. ¿Quién? Yo. Porque mi hijo es mi. Oh. Diga conmigo: es mi responsabilidad. Y qué bueno sería mirar al tipo y decirle: desgraciado, casi me mata el chino.
Él se hubiera volteado a decirme: ese es su hijo, no el mío. Aquí el bruto es usted, no soy yo. Yo vine a descansar, no a cuidarle su hijo. Wow. Dios piensa lo mismo. El rey piensa lo mismo. La sentencia la has dado tú. Tú has descuidado lo que tenías que cuidar. Y la iglesia está descuidando lo que tiene que cuidar. Y Dios quiere que lo volvamos a cuidar hoy. Dicen amén, iglesia. Clave número 2 o 3. Número 1 dijimos: muy ocupadito, ¿cierto? Clave número 2: tenemos que guardar nuestro corazón. Proverbios 4:23. Mire lo que dice: por sobre todas las cosas, escuche, por sobre todas las cosas, es decir, como por encima del techo de este templo, por encima de todas las cosas, cuida ¿qué? Tu corazón, porque de él nace, se genera, se produce la vida. Wow. Debes guardar tu corazón. Póngase la mano aquí en el pecho y diga conmigo: Señor, revélame cómo he descuidado mi corazón. Sobre todas las cosas, cuida al Señor. Él está sentado en el corazón de nosotros. Dicen amén, iglesia. Es decir, que usted tiene que sentarse así más o menos y vigilar su corazón. Vigile su corazón. Mantenga todo el tiempo el pulso sobre la sístole y la diástole de su corazón. Mantenga todo el tiempo, porque su corazón se puede colapsar. En cualquier momento puede fallar. Y usted necesita tener el corazón como funcionando, bombeando. En lo espiritual es Dios. Dios tiene que estar en la sístole y en la diástole. En la sístole y en la diástole. O si no, se pierde el tono vascular y no llega el fluido. Y al no llegar el fluido no hay oxigenación. Y si no hay oxigenación, no existe la vida. Dicen amén, iglesia. Diga conmigo: Señor, regula mi corazón. Tienes que pedirle a Dios que mantengas tu vida en equilibrio para poder guardar tu corazón. Hay que cuidar el corazón. Lo más preciado que usted tiene es su corazón. Lo más precioso que usted tiene es su vida espiritual. No la arroje a la basura. Una vez fui al odontólogo porque tenía los dientes sumamente torcidos y necesitaba lo que se llaman los braques. Y cuando fui donde el odontólogo y él me examinó y me dio el precio, yo hice una cara así. Estoy hablando de hace como 15 años. Y yo dije: wow. Y él se volteó y me miró y me dijo: esa misma expresión la hacen muchos acá, que tienen un carro muy bueno afuera y sus dientes podridos. Yo quedé quieto, le dije: ¿dónde le firmo? Prioridades. Dicen amén, iglesia. Sonríale a su hermano y dígale: prioridades. Muéstrele los dientecitos. Prioridades, hermano. Venda el carro y arregle la muela. Romanos 7, verso 18. Yo sé que en mí, dice el apóstol Pablo, en mi naturaleza pecaminosa, escuche, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, deseo. Y yo no sé si usted sabe que de las personas que deseamos hacer lo bueno, somos como los paleteros. ¿Pudo qué? Tilín, tilín y nada de paleta, ¿sí o no? Proverbios 12:8. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz ¿de qué? De hacerlo. Me encanta lo que dice el apóstol Pablo. Diga conmigo: no soy capaz de hacerlo. Y ahí es cuando usted entra en la comunión de Dios y Dios le revela que como usted no es capaz, usted puede tener comunión con Dios y llegar a pensar que yo todo lo puedo con Cristo que me fortalece. O sea que yo sí puedo organizar mi vida. Es tiempo de organizar mi vida. Es tiempo de darle prioridades a mi vida.
Y lo primero y lo único primero y no es negociable es mi Dios. Usted no puede negociar a Dios. No negocies a Dios con nada. Es que el domingo tenemos que ir al club. Vaya en la mañana, tenemos servicio en la noche. Ni un amén, ¿cierto? Dios es lo primero. Usted se imagina que cuando usted fuera a orar a Dios y Dios le dijera cosas a usted, Dios le dijera, estamos ocupados ahorita, Ariel. Yo a ese Dios no lo amaría. Dios quiere amarnos bajo el espíritu de la responsabilidad. Si eres responsable, Dios te bendecirá grandemente. Voy a decirles algo. Este soldado, que era un profeta, no era malo. Él era bueno, pero tenía un problema. Era bueno, pero muy ocupado. Y usted puede pasar de bueno, muy ocupado, a malo. Usted puede decir, no hay nada malo en mi vida que yo esté ocupado, pastor. Justificaciones, deseos, buenas intenciones, malas decisiones. Nunca se le olvide, si te ocupas mucho, siempre dirás que no eres malo, pero terminarás siendo malo a consecuencia de tu justificación. Amén, iglesia. Yo llamo esto, y lo he dicho durante no sé cuántos años llevo predicando esta palabra, la trampa del desempeño. ¿Qué es la trampa del desempeño? Hacer. Y cuando se hace, usted saca al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y es cuando usted y yo somos más volubles a pecar. Hacer me lleva a pecar. Consagrarme me lleva a santificarme. El dominio no está en el hacer. El dominio está en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es medida. Una sola la cosa está bien para Dios. Dicen amén, iglesia. Las muchas cosas para el hombre, para Dios solo una. Es necesario que hagas esto, dice el Señor, porque Dios es un Dios de orden y de paz. Para mantener su estilo de vida, deje de hacer tantas cosas. Haga una sola a la vez. Hay gente que trata de conseguir dinero de 1000 fuentes para poder vivir bien. Y usted se da cuenta, nunca hacen nada. Siempre viven colgados de la brocha. ¿Por qué? Porque no es bíblico. Una sola la cosa a la vez. Lo decía de mejor manera Henry Taylor y Fayol, los creadores de la teoría X de la administración. Zapatero, una sola cosa a la vez. ¿Ustedes se imaginan que ustedes me encontraran a mí el domingo vendiendo paletas en el Parque Las Banderas en la tarde? ¿Ustedes qué pensarían si vieran al PAC vendiendo paleta de mango, mangoviche, mora banano? Yo creo que muchos de ustedes pensarían, al pastor le está pasando algo. Al pastor le tiene que estar pasando algo. ¿No le está alcanzando el salario? Algo está pasando con él. ¿O le gusta vender helados? No. Cuando usted hace muchas cosas, a usted le está pasando algo. Cierre sus ojos y diga conmigo: Señor Jesús, tú conoces mi corazón y hoy has demandado que lo cuide, que lo valore. Te pido ahora mismo, revélame si en mi corazón algo está fallando. Revélame qué es lo que me distrae, qué es lo que desenfoca mi vida. Porque si me preguntaras al alma, yo te diría: Dios, te amo. Pero sabes que hay áreas de mi vida donde no eres el número uno. Revélamelo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. No soy malo, soy ocupado. Pero si me ocupo demasiado, terminaré siendo malo. Hemos hecho un pacto en mi casa desde que mis niños nacieron, y se ha vuelto una costumbre, y espero que trascienda por los siglos en mi generación. Las uñas de mis hijos hablan del trabajo del papá. Cuando mis hijos tienen las uñas largas, ellos se acercan a mí y me las muestran. Me dicen: papá, estás trabajando demasiado.
Porque he dejado de cortarle las uñas por estar trabajando. ¿Cuáles son las uñas largas que tú tienes? ¿Qué se ha crecido en tu vida? ¿Qué ha pasado con esa nena de 15 años que está saliendo con un mocoso que te inquieta porque de pronto te la está manoseando y no tienes tiempo para decirle nada? Fue tu reina cuando empezó y ahora está confundida y prostituida y no haces nada. Responsabilidades. ¿Hace cuánto no miras las necesidades de tu casa? ¿Hace cuánto no miras los zapatos de tu esposa? Hay mujeres que pueden tener 30 pares de zapatos, pero siempre querrán uno más. ¿Y eso las complace? Hay que comprarle uno nuevo. ¿Qué guardan en la mesa de noche algunos hijos de nosotros? La pata de marihuana, fotos de pornografía homosexual. Pero a veces no tenemos tiempo. No es la prioridad de nosotros. La prioridad de muchos de nosotros es otra. Es otra. No sé si te has dado cuenta que en Cali nos enseñaron a andar a 60 kilómetros por hora. Y en Cali nos enseñaron que con pico y placa tienes que pagar 800,000 pesos. Entonces, ¿qué hace uno? Pone un letrero o lo pone en la administración. Hoy pico y placa. Y uno va a salir, el portero le dice: hey, pastor, está en pico y placa. Ah, devuélvase. ¿Sí te das cuenta de las prioridades que tenemos? Y la pregunta es: ¿cuidar una multa salvará un matrimonio? ¿Cuidar una multa me llevará al cielo? Invertimos las prioridades. ¿Es importante cuidar las cosas? Por favor, Dios mío, esta es una iglesia de orden. Pero no de ese orden. El día que aquí sea más importante arreglar las sillas que ustedes, busquen otra iglesia. Esta iglesia no les servirá a ustedes. Y Dios piensa lo mismo. Esta es tu sentencia. Tu sentencia es que diste prioridad a cosas que no eran. Te dejaste distraer, y eso logró ventaja entre nosotros dos. La distracción crea lejanía con Dios. ¿Qué tan lejano estás de Dios? ¿Qué tan lejano está Dios de ti? Tu prioridad número uno no son tus hijos. Tu prioridad número uno no es tu esposa. Tu prioridad número uno no es tu trabajo. Tu prioridad número uno no son los frenos de tu automóvil. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Busquen primeramente a Dios y Dios le dará la esposa, el carro y los frenos. Así no le den un aplauso a Dios, porque Dios debe ser el número uno en esta iglesia. A Él sea la gloria y la honra. Usted tiene que decirlo aunque no lo sienta. Usted tiene que volver a Dios una prioridad, así sea obligándose. Porque no es cuestión de sentimientos, es cuestión de principios. Si descuidas a Jesús, pierdes a tus hijos. Si cuidas a tus hijos, pierdes a Jesús. Y dígame lo que me quiera decir. Pero aquí no vinimos a esta iglesia a buscar a Ariel, ni a buscar alabanza. Aquí vinimos a buscar ¿a quién? A Dios. Y Dios tiene que volverse el número uno de nuestro corazón. Porque nosotros nos volvimos los número uno hace 2000 años en una cruz. Y Él no vio otra prioridad. Y el diablo le dio todas las tesis y le dio todos los argumentos de que éramos una porquería. Y Él, sin embargo, dijo: ellos son mi prioridad. Y el amor debe ser recíproco para que sea un principio. Porque cuando el amor no es recíproco, el amor es un sentimiento. Y cuando usted cree que el amor es un sentimiento, usted dejó de ser amado, usted ya no ama. El amor es. El amor no se extingue. Se acaban las profecías y hasta los profetas se descuidan. El amor nunca deja de ser. Diga conmigo eso: el amor nunca deja de ser. Te puedes perder a Dios por no perderte lo demás. Se lo voy a repetir porque me encantó como Dios me lo reveló. Te puedes perder a Dios por no perderte lo demás. Pero quizás por no perderte lo demás,
habrás perdido a mi Señor. No se distraiga de Jesús. Ama a Jesús con todo tu corazón. Dile a Dios hoy: tengo un problema, te quiero amar, pero me distraigo. ¿Por qué no lo hace? Si usted ama a Dios, acepte. Tiene que obligarse a amar a Dios. Recuerdo cuando Vincent Valedón, un pastor muy importante de los Estados Unidos, llegó un día a su casa y le dijo a su esposa: me voy, yo no te amo, se acabó este matrimonio. Y la vieja volteó y le dijo: me haces el favor y te arrodillas ahora mismo, le pides perdón al Señor y me amas hasta el último día de tu vida. Y él dijo: sí, señora. Se arrodilló y ahí están casados. Se da cuenta lo importante de tener una mujer en la vida. El amor es para toda la vida. Dios nos ama para toda la vida y somos lo número uno para Dios. Si lo crees, dale un aplauso más grande a tu Dios. Nunca ha existido tanto ruido como ahora. Cuando estaban peleando allí y este hombre descuidó a su prisionero, había ruido, pero nunca el ruido de hoy. Hoy tenemos que estar pendientes del Twitter, del Instagram, del Facebook y de YouTube. Hoy tenemos que estar pendientes de las deudas, de la DIAN, de ahora los nuevos impuestos, del IVA, del que venía y del que iba. Estamos viviendo una época quizás de mucho ruido y tenemos que tener cuidado porque podemos llegar a perder la atención. Y en este mundo no estamos para que nos vaya bien. Vinimos a este mundo con un propósito y cumpliendo el propósito nos irá bien, pero primero lo de Dios. La Biblia habla de un hombre llamado Sansón. Sansón era un hombre de esos hombres guau de la Biblia. Era un hombre que, por ejemplo, podía coger la quijada de un burro y matar a 3,000 personas. Podía con un dedo levantar las puertas de Israel, que eran unas puertas que cerraban la ciudad. Todo esto lo hacía este hombre. Dice que en un día mataba hasta 5 y 6,000 personas que estaban en contra del pueblo de Israel. ¿Por qué hacía esto Sansón? Por esta razón: el Espíritu de Dios venía y lo tomaba, y él hacía todo esto. Pero Sansón tenía unos intermedios. Cuando Dios no lo tomaba, ¿qué pasaba en los intermedios de Sansón? Se prostituía. Cuando no venía a la iglesia y no tenía alabanza, se salía de los caminos del Señor. Dios no era la prioridad de él. Dios lo utilizaba, pero Sansón no veía a Dios como su prioridad. Utilizaba a Dios. Y la pregunta que te quiero hacer hoy, con todo el respeto: ¿qué pasa en tus intermedios? ¿Qué haces en tus recreos? ¿Qué haces cuando no estás alabando a Dios, cuando no vienes a la iglesia, cuando no estás en un tema espiritual? ¿Qué sucede en tu vida? ¿Te dejas distraer? ¿Descuidas algo? ¿Qué haces en tus recreos? ¿Descuidas a Dios? Pregúntele a su hermano: ¿qué haces en tus recreos? Dios debe estar en sus recreos. Cuando Dios no está en sus recreos, Dios es un vulgar profesor. ¿Se han dado cuenta que cuando uno estaba en clases y salía al recreo, hasta ahí era el profesor? Timbraba la campana y nadie le paraba bolas al tipo, porque era un profesor. Dios no es profesor, Dios es maestro. Y Dios es maestro dentro del aula y fuera del aula. No hay vacaciones espirituales. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No sé si ustedes conocen una batería. Una batería tiene 2 bornes, uno positivo y uno negativo. Usted puede conectarse al positivo y jamás le prenderá el carro. Hay que estar en lo negativo y hay que estar en lo positivo para que encienda.
Lo mismo sucede con Dios. Cuando Dios es la prioridad, usted tiene que estar con Dios en la negativa y en la positiva para que tu vida funcione. De resto tu vida no va a funcionar jamás. Dicen amén, iglesia. Y clave número 3, y con esto termino el servicio: sin golpes. Clave 3, sin golpes. Clave número 3, sin golpes. ¿Listos, iglesia? Sin golpes. Primera de Reyes, capítulo 20, verso 37 y 38. Primera de Reyes 20, 37 y 38. ¿Nadie lo encuentra? Bueno, vamos a leer lo que dice. Más adelante, el mismo profeta encontró a otro hombre y le dijo: ¿qué? Golpéame. Luego el profeta salió a esperar al rey a la vera del camino, cubierto el rostro ¿con qué? Con un antifaz. Te le voy a explicar rápidamente lo que está sucediendo aquí. Este hombre era un profeta. Y este hombre que conocía y sabía muchas cosas que iban a suceder porque era como la voz de Dios. Antes de que el rey se presentara ante él, en una esquina se encontró un hombre y le dijo: reviénteme la cara. Y el tipo al que le pidió eso le dijo: no. Y entonces le dijo: maldito serás por no golpearme, y un león te comerá en la esquina. Y el león se lo come. Y después se encuentra otro, que es este, y le dice: reviéntame la cara. Y le revienta la cara. Y entonces él recurre ¿a qué? Él recurre al golpe. ¿Para qué? Para manipular. Y entonces, cuando pasa el rey, se pone un antifaz, porque tiene los ojos colombinos. Él frente a los demás quería aparentar otra cosa. Pero cuando el rey llega y le dice: ¿qué pasó con el prisionero? Él hace esto. Se quita el antifaz. Y el rey se da cuenta que tiene el ojo como colombino. Y entonces el profeta está esperando que el rey le diga: ay, te golpearon. Ay, qué dolor tan terrible. El rey le dice: esta es tu sentencia. ¿Qué quería el profeta? Manipular a Dios. ¿Qué queremos decir nosotros cuando perdemos por irresponsables? Es que a mí no me ha tocado fácil esta vida. Es que yo no traigo la plata, ¿quién la trae hasta casa? Es que yo tengo que hacer muchas cosas. Se les olvida que fui violada cuando pequeña. Y empezamos a manipular con los golpes de la vida para evadir ¿qué? Las responsabilidades. Y esa es una manera que no le agrada al Señor. Dios quiere sanar sus golpes. Digan amén, iglesia. Y para eso en nuestra iglesia hacemos el proceso de sanidad interior. Usted llama y pide la cita y le damos la sanidad interior. Pero jamás pretendas manipular la voluntad de Dios diciendo que te golpearon, que te pasó esto, que tú esto, que es que yo no tuve estudio, que es que a mí no me dejaron, es que yo siempre... Una responsabilidad es una responsabilidad. Y Dios nos da responsabilidades porque Dios sabe que somos capaces de cumplirlas. Digan amén, iglesia. Levante su mano al cielo y diga conmigo: yo soy producto de una responsabilidad. Y ahora mismo asumo mi responsabilidad. Amén. Asuma su responsabilidad. Viva para su responsabilidad. Viva para su prioridad. Priorice su vida, Casa Roca. Priorice su vida. No deje de segundo a Dios. Lleve a Dios adelante. Dígale que se siente al lado. Dígale que se siente al lado. Yo tengo una bonita costumbre y varias personas la imitan de mí. Cuando estoy con mi esposa y un hombre se va a subir en el carro, yo mando a mi esposa para atrás y le doy el sitio al caballero. ¿Por qué? Porque es el Señor. Y yo espero que cuando yo me voy a subir a un carro, casi siempre la gente: pastor, adelante. ¿Por qué? Quizás por protocolo, déjalo así.
a Dios llévelo adelante. Es como la mujer que le da a su esposo la mejor presa de pollo. Pero si una mujer a la hora de servir la comida le da pechuga a los hijos y al esposo le da el ala, esa vieja es una miserable. ¿Sabe qué va a hacer ese hombre con las alas? ¿Y para dónde va a volar? Para donde la pechugona. Por bruta. Dele a su esposo la pechuga. Digan amén. Diga conmigo, para Dios lo mejor. ¿Y sabe qué es lo mejor para Dios? Usted. Yo soy una ofrenda de lo mejor para Dios. Yo soy lo mejor. Usted abrácese y dígale al Señor: yo soy lo mejor para Dios. No, en su casa. Pero bueno, si lo quiere hacer, aquí está su casa también. No desvíe su responsabilidad. No la desvíe. ¿Cómo puedo hacer, pastor, para mitigar un poco esto de evadir mis responsabilidades? Deje de escuchar al diablo y a los demás. No escuche a los demás. Mire, la gente es buena para llorar cuando uno está llorando, pero la gente no es buena para reír cuando uno está riendo. ¿Se ha dado cuenta? Usted llega y dice, usted haga la prueba. Coja el teléfono esta tarde y llame a alguien y dígale: hermano, me acabo de ganar 400 millones de pesos. Y le va a contestar de otra: ahorita no te puedo atender, más tarde, chao. ¿Por qué? ¿Por la qué? La envidia. A usted le dan la visa y usted lo comenta dentro de unos amargados que se la negaron, y alguno de esos le va a decir a usted: ese problema tan berraco con esos gringos cuando entre allá, eso lo van a pegar una empelotada terrible. ¡Qué envidia tan inmunda! ¿Se ha dado cuenta de eso? Cambio, si usted llega y le cuenta, por ejemplo, a una vecina: es que mi esposo me la está jugando con la vecina. Ay, venga, cuéntemelo todo, venga para acá. ¿Cómo es? Yo sí sabía que ese desgraciado salía picho. Aléjese de la chusma. La chusma siempre te dirá cuál es la prioridad de ellos, y por eso son chusmas, se quedaron atrás. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Quiénes somos, Casarroca? Hijos de Dios. No deje que la oruga se le trague la flor. No deje que la oruga se le trague la siembra. Y hay gente que son como orugas. El diablo es como una oruga, todo el tiempo está caminando hacia uno. ¿Sí se ha dado cuenta? ¿Tratando de qué? De comerse los viñedos en flor que Dios nos ha dado. Prioridades. Cierre sus ojos. Padre de los cielos, Señor Dios Todopoderoso, gracias, Jesús. Gracias, Dios eterno, por hablarnos. Gracias, Dios santito y hermoso, por bendecirnos como nos bendices, Dios. Te adoramos, Dios. Te glorificamos, Dios. Gracias, Señor Jesús. Tú eres Dios en este templo, Señor Jesús. Perdónanos si te hemos robado el primer lugar. Hoy te pedimos perdón, Señor Jesús. Perdónanos, Dios. Y ahora mismo tomamos la decisión de devolverte el primer lugar. Dígaselo ahí a Dios. Díselo con tus propias palabras. Dígale: Señor Jesús. Ahí con sus propias palabras, dígaselo. Llegue a Él ahora. Conquista el corazón de Dios. Dile: mi Jesús, quiero amarte, pero a mí me queda duro. No se me revela cómo amarte, Dios. Me da jartera orar. Me duermo leyendo la Biblia. Vengo a la iglesia, pero no pasa nada, Dios. En cambio, mi trabajo es lo máximo. Mi universidad es wow. Mis finanzas las cuido demasiado. Dime ahora, Dios, ¿qué pasa conmigo? Dime a qué horas perdí
la noción de la prioridad, la bendición de la comunión contigo, Jesús. ¿A qué hora invertí, Señor Jesús? ¿A qué horas hice estragos con lo primero y se me volvió lo último, Dios? ¿A qué hora, Jesús? ¿Cuándo pasó? Sánanos ahora, Dios. Sánanos, Dios. Si usted siente que ha invertido las cosas, pídale perdón a Dios ahí. Perdónanos, Dios. Y lávanos ahora con tu sangre poderosa. Y muéstranos que esto no es cuestión de religión, que esto es cuestión de vida. Por favor, Señor Jesús. Gracias, Dios del cielo. Te amamos, Dios. Y esa es la prioridad de la iglesia, Dios. Si hemos pensado que la prioridad de venir a la iglesia es que nos vaya bien, uy, Señor, quítanos ese paradigma tan inmundo, Dios. Porque a la iglesia venimos es aprender a amarte, Dios. Tú ya sabes cómo bendecirme. Yo no puedo aprender a ser bendecido. Yo debo aprender a amarte, Dios. El arte de bendecirme es tuyo, Señor Jesús. Ese no es mi territorio. Mi territorio es amarte, colocarte como el número uno en mi vida y en mi corazón, Jesús. Si tú has venido esta mañana por primera vez a nuestra iglesia y estás aquí sentado, sentada con nosotros, has sentido que el Espíritu Santo habló